Buenos días, amadas hermanas. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te doy gracias, mi Rey, por que un día te acordaste de mí, mi Señor, eh, y me sacaste del lodo, del fango, y me pusiste sobre peña, sobre Jesucristo. Y por eso, Señor, queremos conocer más de ti, eh, aprender más de ti y saber que en ti estamos seguras. Por tanto, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes y nos guíes para que estemos orando, perseverando en la oración de la forma que Pablo oraba por las iglesias. Te doy gracias por la iglesia de Avondale, te suplico por ella y te doy gracias por esta oportunidad de volver a abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando los versículos de la oración de Pablo y específicamente hemos llegado al versículo número 19. Pero para entenderlo toca leer desde el 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Bueno, en esta porción del versículo, Pablo utiliza una palabra que le parece a uno grandísima, supereminente grandeza, supereminente grandeza. Entonces, dice que el supereminente es algo que es muy elevado o que sobresale por su calidad o su mérito. Eminente es excelencia, superioridad, sublimidad o dignidad. Wow. Y es todo eso de la grandeza de Dios que está hablando Pablo. Entonces, vayámonos al libro y comencemos. Dice, Pablo ora para que vean el poder de Dios que obra a su favor. La última petición de esta oración intercesora, es para que al ser iluminados, cuando Dios abra sus ojos y entendimiento, puedan comprender el poder de Dios a favor de los creyentes. Pablo es bastante enfático en este punto y usa varias palabras para referirse al poder de Dios que obra en los creyentes a su favor. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Los efesios procedían de un mundo donde la magia y el ocultismo eran parte de la cultura popular. Lucas nos da a conocer un poco el trasfondo de esta iglesia. Y me fui a Hechos 19, tal como lo recomienda la autora. Hechos 19. Y allí Pablo está en Éfeso. Y gracias a Dios, pues pudieron aclarar cómo era el nacer de nuevo en Cristo, no lo que antes habían hecho al bautizarse en el bautismo de Juan. Pero aparte de esto, entonces muestra lo que sucede allí en un relato que él hace. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado
la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, los efesios, algunos de aquellos que estaban empezando a creer, híjole, trataban con brujería, exorcismo, utilizaban cualquier medio, aún usar el nombre de Jesús, para tratar de convencer a las personas de su gran poder. Por eso dice aquí la autora: los efesios procedían de un mundo donde la magia y el ocultismo eran parte de la cultura. Era común la idea de que estas fuerzas oscuras tenían algún tipo de poder sobrenatural. Y Pablo no quiere que los creyentes de Éfeso se queden con esas ideas equivocadas, y por eso ora para que puedan comprender que el poder de Dios está por encima de todas las autoridades de las tinieblas y obra para beneficio del creyente. Se trata del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que lo llevó a reinar nuevamente junto con el Padre y sometió todo bajo su dominio, como añade en los versículos que siguen. Y lo voy a leer de la Reina Valera, el último versículo, el 20. Y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en un capítulo posterior, dice ella, que se va a hablar más del tema del poder de Dios, pero esta oración expresa con claridad el anhelo de Pablo de que las vidas de estos creyentes sean un reflejo del poder de Dios y de que vivan en paz sabiendo que Dios es poderoso y soberano. Y nuevamente me voy con el comentario adicional que encontré, que dice: entender la grandeza del poder de Dios. La segunda petición de Pablo es que el Señor dé a los creyentes entendimiento de su gran poder. Este poder solo es para cristianos, para nosotros los que creemos. No solo eso, sino que es todo el poder que jamás nos será ofrecido y que jamás podremos tener. No podría haber más poder, y resulta necio y presuntuoso pedir más. La supereminente grandeza del poder de Dios es dada a todo creyente, no solo a quienes creen y luego tienen una experiencia mística, reciben una segunda bendición o realizan alguna supuesta obra adicional para recibir la gracia divina. No, una vez que somos salvos, recibimos toda la gracia de Dios y todo su poder, y esto nos asegura que nuestra esperanza eterna es una realidad. El segundo es operación, es la otra palabra que hay en este versículo. La fuerza energética del Espíritu que embiste de poder a los creyentes para que puedan vivir para el Señor. El tercero, poder o potencia, que también se puede traducir como dominio. El cuarto es fuerza, que alude a la idea de un poder o capacidad dotado de todas esas maneras. De todas esas maneras, el Espíritu Santo llena de poder a los hijos de Dios. Pablo no oró pidiendo que el poder le fuese dado a los creyentes. ¿Cómo podrían tener más de lo que ya tenían? Oró primero que todo para que recibieran una conciencia divina del poder que poseían en Cristo. Más adelante, en la carta de los Efesios, en los capítulos 4 y 6, les amonestó que hicieran uso de ese poder viviendo con fidelidad para el Señor. No necesitamos orar por el poder para evangelizar. Esto me encantó. Y dar testimonio de Cristo a otros creyentes. Los creyentes ya contamos con ese poder.
El evangelismo mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo le recordó, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No necesitamos pedir a Dios poder para soportar el sufrimiento. Como una introducción a su mención de las múltiples aflicciones que había soportado para el Señor, Pablo comentó, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras. Segunda de Corintios 4:7. Tampoco necesitamos orar pidiendo poder para hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo logró realizar su obra para el Señor mediante la fortaleza suministrada por el Señor, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, de acuerdo con Colosenses 1:29. Justo antes de su ascensión, Jesús aseguró a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, una dotación que todo creyente recibe en el momento de su salvación. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, de acuerdo con Efesios 3:20. Pedir a Dios más poder es una afrenta al amor y gracia con que Él nos ha provisto ya de todo lo que necesitamos. El poder, la operación, su fuerza sobrenaturales con los que Dios equipa a cada creyente y con los que glorificará a todo creyente en el mismo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Más adelante en la carta, Pablo trata el tema del uso del poder de Dios en su servicio, en el capítulo 3, versículo 20. Pero aquí su oración es que entendamos el poder con que Él nos guarda y nos asegura el cumplimiento de su esperanza maravillosa, la cual es nuestra en Cristo. Es el poder de la resurrección y ascensión, la energía divina que levantó a Cristo de la tumba a la tierra y de la tierra al cielo. Es el mismo poder que nos elevará a nosotras hacia la gloria. En algunos momentos todos nos sentimos tentados a dudar, a preguntarnos si Dios puede hacer cierta cosa por nosotras o por medio de nosotras o de llevarnos finalmente a la gloria de su presencia. Pero cuando miramos lo que operó en Cristo, lo que logró en su fidelidad hacer a favor de su Hijo y también lo que nos asegura en el sentido de que con la misma fidelidad llevará a cabo su obra a nuestro favor, ¿qué argumentos nos quedan para dudar? A la luz de tal certeza garantizada, ¿cómo puede un cristiano sentirse inseguro, abandonado o carente de poder? El mismo poder divino y sin límites que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, nos levantará también a nosotros de los muertos, y el mismo poder con que operó en Él, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es el poder con el cual nos hará sentar allí con Él. Mientras tanto, ese poder de resurrección está a nuestra completa disposición para vivir para su gloria. Es algo tan cierto que este poder nos llevará a la gloria que Pablo habló de este evento como si ya hubiera tenido lugar, porque de hecho ya ocurrió en el plan eterno de Dios. Ay, me fascinó ese comentario, me encantó porque uno a veces lee la palabra y lee aquí Efesios y vuelve a leerlo y vuelve a leerlo y uno no capta toda esa profundidad que hay en estos versículos en donde Pablo ora por la iglesia y la iglesia se la pasa orando o nos la pasamos orando. Ay, Señor, dame fuerza para cumplir tu voluntad. Ay, Señor, dame fuerza para poder, que era la otra que decía, para soportar el sufrimiento. Ay, Señor, dame poder para evangelizar y dar testimonio. Y aquí nos da que regaño. Este es el comentario del pastor John MacArthur y nos da que regaño y dice, pero a ustedes cómo se les ocurre, creyentes,
que no tengan el poder si ya Dios nos lo dio. En el momento en que nos convertimos, cuando el Espíritu Santo entra en nosotras, en ese momento todo lo que nos promete Cristo aquí, desde el versículo 3 hasta el versículo 23, todo ya lo tenemos. Entonces, no desperdiciemos nuestras oraciones en cosas que ya tenemos. Pidámosle al Señor que el Señor nos continúe revelando y dando sabiduría en el conocimiento de Él. Y Él va a obrar en nosotras y en la iglesia, especialmente en nuestra pequeña congregación de Avondale. Pero yo les tengo una tarea muy grande y que no es mía, sino de la autora, que son unas preguntas que a uno a veces le da hasta pereza contestarlas, pero hay que contestarlas. ¿Cuáles son las peticiones más recurrentes en tus oraciones? Y yo puedo resaltarles que, por ejemplo, siempre orar por mis hijos y para que se salven, y por mi esposo y por la iglesia. O sea, un montón de cosas que oramos y que normalmente continuamos orando siempre la misma cosa. Yo que llevo un cuaderno de oración, entonces a veces me doy cuenta de lo repetitiva que soy, ¿sí? Eh, Obviamente Él quiere que nosotros le presentemos nuestras oraciones, pero luego dice, ¿cómo crees que esta oración de Pablo impacta la forma en que te expresas en tu propia vida de oración? Pues a mí me impacta tremendamente, porque hemos estado a veces perdiendo el tiempo en orar cosas que no se necesitan. Debemos orar por aquellas cosas que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Después de leer este capítulo, ¿cuál de estas peticiones tiene mayor relevancia en tu caminar con el Señor en este momento y por qué? Aclaro, recordemos que está dividido en varias peticiones. No solamente dice una sola cosita. Dice, eh, en la página 36 dice, Pablo ora por un mejor conocimiento de Dios. ¿Es ese lo que tú necesitas? Pablo ora por corazones que puedan ver todo lo que tienen en Cristo. De pronto es esto. Luego, Pablo ora para que los cristianos no olviden su identidad y cuánto valen para Dios. Y por último, Pablo ora para que vean el poder de Dios que obra a su favor. Eso está condensado en esos esos versículos del 15 al 20, que los hemos estado estudiando en estas semanas. Entonces, ¿cuál? ¿O de pronto todos? Y si tienes todas esas necesidades de orar por esto y por la iglesia, pues sin lugar a dudas que nos ha dado un nuevo punto de vista para que nosotras nos pellizquemos y no estemos orando siempre por lo mismo. Ay, por favor, quítale el dolor a Pedrito. Corrijo, no quiere decir de que no oremos por Pedrito. Tenemos que orar por Pedrito, sin lugar a dudas. Pero desafortunadamente, entre nuestras peticiones de oración siempre están todas aquellas condensadas relacionadas con el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento. Y el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana. Bueno, es resultado del pecado. Todos vamos a sufrir, mucho o poco, en esta vida. Por consiguiente, debemos orar por esas personas, suplicarle al Señor que en su misericordia se acuerde de ellos y que depende de Él su sanidad o no su sanidad. El Señor no nos contesta todas las oraciones como nosotros queremos. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. No podemos decirle a usted cómo se le ocurre. ¿Ok? Escribe tu propia oración tomando como base e inspiración Efesios 1, 15 al 19. Trata de hacer una oración, sácalo en un cuaderno aparte, en una hojita. Tú no necesitas compartir nada de esto. Esto es para cada una de nosotras individualmente, que nosotras podamos aprender a orar de la forma que el Señor nos está indicando a través de las cartas de Pablo. Entonces, recordemos el nombre del libro. Más allá de mi lista de oración,
lo que nos enseñan las cartas de Pablo. Y pues él básicamente lo que hizo siempre fue pedir por las iglesias. ¿Por qué? Porque pues él fue un misionero que plantó varias iglesias y que él quería, no solo quería, sino dentro de su propósito estaba cuidar de las iglesias. Y por esto estas cartas en donde en muchas ocasiones les hacía correcciones a lo que ellos estaban haciendo mal y luego oraba por ellos o comenzaba desde el principio a orar por ellos, dando gracias por ellos y luego todas estas peticiones para que nosotros pudiéramos entender, o en este caso la iglesia de Éfeso pudiera entender todas esas grandes cosas que se esconden detrás de habernos sido escogidas y de creer en Cristo Jesús. Esa es la profundidad de lo que es el ser cristiano, el ser creyente. Entonces, las animo a que no desmayen, no desmayen, no aflojen. Sé que tienen trabajo, otras tienen hijos, tareas, muchas cosas, pero recordemos, debemos ser más como María y menos como Marta. Puedes dejar la loza sucia mientras te dedicas un rato a la oración. Puedes dejar de hacer muchas cosas que a veces no necesitamos hacer. Y no lo digo por ti, sino por mí. Bueno, las quiero mucho. Este miércoles sí nos vemos porque mis reuniones de oración con la iglesia de Cajicá son un miércoles sí y un miércoles no. Por consiguiente, este voy a estar con ustedes. Las quiero mucho. Besitos para todas. Abrazos para Vanessa, para Modesta y obviamente para Celia, aunque no asiste a nuestra reunión, pero abrazos para ellas por el eh, momento que han pasado, la muerte de su abuelo y su suegro, el hermano Juan. Dios las bendiga.